Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. Lo llamaban el Pacto. Un acuerdo de paz a escala galáctica forjado entre 14 especies dominantes, sostenido por frágiles hilos de diplomacia y miedo. A la humanidad, sangre nueva en las estrellas, se le ofreció un asiento en la mesa, pero nunca poder real. Los alienígenas sonreían con sus tentáculos, picos y ojos bordeados de plasma, pero sus leyes eran jaulas, su paz una correa. Durante un tiempo, la Tierra siguió el juego. Construimos puestos de avanzada, intercambiamos tecnología, asentimos ante sus leyes. Nos adaptamos. Pero adaptarse no era sobrevivir. Era sumisión. Esa verdad golpeó al comandante Ree Banner en el momento en que se encontró entre las ruinas del puesto de avanzada Turnis 4, viendo el humo ascender donde antes habían vivido civiles. Sin advertencia, sin declaración de guerra, solo una incursión autorizada por el dominio Drobal, una de las especies principales del pacto. Más de 500 humanos masacrados con fría eficiencia. Hombres, mujeres, niños. Sin supervivientes, sin explicación. Banner no era un diplomático. Era un soldado de infantería orbital convertido en comandante fuera del mundo. Y en ese momento, estaba mirando el zapato carbonizado de un niño, medio enterrado en los escombros, con la mandíbula apretada y los nudillos blancos. Esto no fue un error, gruñó su segundo al mando a su lado. Lo hicieron a propósito. Ni de coña, murmuró Ree. Se agachó, recogió el zapato, le dio una vuelta y lo arrojó a un lado. El pacto lo llamará un error de cálculo estratégico. Enviarán disculpas, quizás sanciones. Y nosotros lo aceptaremos. Ree no respondió. Todos conocían el juego. La humanidad, los desvalidos de rápida reproducción, se había vuelto demasiado ambiciosa. Colonizando mundos fronterizos, militarizando estaciones lunares, desarrollando IA más allá de los límites establecidos por el pacto. Los Drobal nos odiaban por ello, así que nos pusieron a prueba, atacando uno de nuestros puestos menores para ver si nos doblegábamos. La respuesta debería haber sido diplomacia, un discurso, negociaciones. Pero lo que la galaxia no entendía, lo que nunca entendieron, fue que la humanidad nunca permanecía atada por mucho tiempo. Más tarde esa noche, el Consejo se reunió. Conexión remota, órbita alta, rostros fríos en pantallas brillantes. Generales, ejecutivos de corporaciones terrestres, presidentes del viejo mundo cuyas palabras no tenían espina dorsal. No podemos poner en peligro nuestra posición dentro del pacto, dijo uno. Debemos exigir reparaciones, no la guerra, añadió otro, sorbiendo vino en una estación privada a años luz de distancia. Ree observaba en silencio. Entonces alguien le preguntó: «Comandante Banner, usted es el más cercano al lugar. ¿Su informe?». Se inclinó hacia adelante lentamente, con la voz grave. No fue un accidente. Atacaron a civiles, los quemaron vivos. A los niños también. Si no respondemos, lo harán de nuevo. La guerra no es. Ya empezó. Silencio. La humanidad es mejor cuando se la subestima, continuó Ree. Esa siempre ha sido nuestra ventaja. Luchamos sucio. No olvidamos. Nos adaptamos más rápido. Si no van a actuar, entonces suéltenme la correa. El Consejo se negó. Por supuesto que lo hicieron. Pero las estructuras de mando eran delgadas en el borde del espacio. Las comunicaciones se retrasaban, las jerarquías se desdibujaban, y Ree no estaba hecho para esperar. De vuelta en la base, reunió a su equipo de operaciones encubiertas. 9 hombres, 2 mujeres. Exinfantería de la Tierra, licenciados con deshonor, juzgados en consejo de guerra, reasignados.
La clase de soldados que luchaban como bestias porque la vida nunca les dio otra opción. Seguían a Ree porque él nunca mentía. Y nunca preguntaba qué solía hacer. Se paró frente a ellos en el hangar, bajo el resplandor de la mandíbula abierta de la nave. Su voz era firme. «Quemaron a nuestra gente viva», dijo. El pacto observó. «Los Drobal esperarán más discursos. ¿Y qué les daremos en su lugar?», preguntó un hombre. Ree sonrió. «Venganza. Sin política, sin desfiles, sin transmisiones grabadas. Solo una nave de desembarco, un destino, un crucero de guerra Drobal estacionado en el borde exterior, lleno de soldados borrachos por la victoria de Turnis 4. No esperaban que los humanos atacaran primero. Olvidaron lo que hacemos cuando la paz falla». La nave de desembarco se estremeció al dejar el pozo de gravedad de la órbita rota del puesto. Ree Banner estaba sujeto cerca de la popa, en silencio, con los brazos cruzados sobre su pecho blindado. El zumbido de los motores de la nave llenaba el compartimento, un gruñido bajo que coincidía con la tensión en el pecho de cada soldado. 12 guerreros, sin insignias, sin órdenes formales, solo la última línea entre la venganza y el silencio. El hombre sentado frente a él era Greav Bes, enorme, de hombros anchos, con un ceño fruncido permanente grabado en su mandíbula, como si se lo hubieran soldado en una pelea. Greav Bes había cumplido condena por mala conducta en combate después de una masacre en Lunaris Prime. Había salvado a 6 marines y matado a 30 piratas. El problema: ninguno de esos piratas debía morir. Objetivos políticamente sensibles. A Greav Bes nunca le había importado. A su izquierda estaba Nico, su francotirador. Silencioso como una tumba, pálido como un cadáver y el doble de frío. Decían que podía contener la respiración durante 3 minutos mientras apuntaba para un disparo mortal. Probablemente era cierto. No había hablado desde que dejaron Turnis 4. Solo se sentaba allí, puliendo su rifle como si fuera una reliquia sagrada. Cada uno de ellos estaba roto de una manera diferente. Rotos por las órdenes, por la guerra, por el abandono. Pero Ree no necesitaba perfección. Necesitaba gente con hambre. Se puso de pie cuando las luces rojas parpadearon en lo alto. Aproximación final, crepitó la voz del piloto. Visual del crucero Drobal. Está ahí quieto. Ree se volvió hacia el equipo. Ya conocen la misión. Confírmala de todos modos, gruñó Greav Bes. Ree asintió. Desembarcamos. Entramos en silencio. Colocamos cargas en el núcleo del reactor y en el soporte del puente. Si nos atrapan, no paramos hasta que todo el maldito crucero esté hecho pedazos. ¿Y los supervivientes?, preguntó Rain, su experta en demoliciones, baja, nervuda, con ojos que nunca parpadeaban del todo bien. No estamos aquí para tomar prisioneros. Nadie discutió. No era una misión. Era un mensaje. El crucero Drobal flotaba como un monolito contra las estrellas, de 6 kilómetros de largo, erizado de armas y escudos que podrían arrasar un continente. Pero esa noche, era vulnerable, relajado, arrogante. Los humanos nunca habían contraatacado. El perímetro exterior era débil. Drones de patrulla estándar, puntos ciegos en las redes de sensores, un único muelle de mantenimiento utilizado para desechos y reabastecimiento. El equipo de Ree entró por debajo del arco del escudo de la estación, oculto en el campo de escombros de una antigua guerra minera. Los sistemas de sigilo de la nave no eran de última generación. Eran robados. El comando de la Tierra no proporcionaba equipo para incursiones de venganza no autorizadas. Pero lo que tenían era suficiente. Se deslizaron hacia el muelle de mantenimiento. Sin alarmas, sin luces, solo el silbido de las abrazaderas magnéticas. Mientras la nave de desembarco se acoplaba al casco, se pusieron las máscaras, revisaron los rifles, armaron las cargas. Ree activó la puerta y la esclusa de aire se abrió con un siseo, como un dragón despertando. Se movieron como fantasmas. Sin charlas, sin errores. Greav Bes tomó la delantera, silencioso como un depredador, su arma barriendo los pasillos tallados en aleación negra. Los Drobal no construían para la comodidad. Construían para el control. Los pasillos eran estrechos,
iluminados con enfermizas luces púrpuras que pulsaban como venas. 2 guardias, murmuró Nico en el auricular de Ree. Un piso más arriba. Voces en una extraña lengua chasqueante. Oficiales Drobal, aburridos. Ree hizo una señal con la mano. Esperar, observar. Pasaron. El equipo se movió de nuevo. Pasaron por almacenes, dormitorios, centrales de comunicaciones. Entonces, la voz de Rain, baja y sombría. Lo encontré. Pozo de acceso al reactor. La puerta estaba sellada. Encriptación de nivel 4. Ree miró a Rain. La experta en demoliciones sonrió. Dame 90 segundos. Se arrodilló, herramientas en mano. Saltaron chispas. Los paneles se desprendieron. Circuitos reconectados. Los ojos de Ree se movían entre los pasillos. Hasta ahora, eran fantasmas. Pero los fantasmas pueden ser vistos. Un pitido bajo. La puerta se abrió con un siseo. Rain sonrió. El truco es que tienes que pensar como un cobarde. Estos tipos no esperan visitas. Dentro, el núcleo pulsaba, una columna de energía rugiente encerrada en campos de plasma brillantes, zumbando como el latido del corazón de un dios dormido. Colocaron 6 cargas. 2 en el núcleo, 2 en los estabilizadores de soporte y 2 más cerca de la matriz de control. Todas sincronizadas, todas silenciosas. La voz de Nico interrumpió. Movimiento en la cubierta del puente. Están hablando de Turnis 4. Ree parpadeó. Traduce. Nico tenía implantes. Crudos, pero funcionales. Se están riendo, nos llaman salvajes. Uno de ellos dice, lloraron por las bajas de sus crías blandas. Greab Bes murmuró. Voy a arrancarles las malditas cabezas. Ree tocó su comunicador. Equipo del puente, conmigo. Se dividieron en 2 escuadrones. Ree se llevó a Greab Bes, Nico y Alan, un ex-explorador convertido en luchador con cuchillo. El resto se quedó con Rain para terminar de colocar las últimas cargas y asegurar la ruta de escape. Subieron 3 niveles rápidamente, agachándose detrás de mamparos, siguiendo a las patrullas en las sombras. El puente no estaba cerrado. Por supuesto que no. Nadie esperaba que los humanos irrumpieran en el corazón de una nave capital como si fuera su maldita sala de estar. Dentro, 8 oficiales Drobal estaban sentados alrededor de una plataforma circular, riendo en su áspera lengua gutural. Sus pantallas de traducción mostraban un informe sobre Turnis 4. Fotos, mapas de calor, cadáveres humanos exhibidos como trofeos. Greab Bes dio un paso al frente primero. Su rifle resonó 1, 2 veces. El pecho de un capitán Drobal explotó, esparciendo órganos por la consola. Estallaron los gritos. Alan se movió como el viento, su cuchilla brillando en silencio mientras cortaba una garganta antes de que el alienígena pudiera alcanzar la alarma. Los otros entraron en pánico, cobardes con armaduras doradas. Nico abatió a 2 con disparos limpios entre los ojos. Uno intentó correr. Ree lo derribó, le metió el puño en la boca, aplastando cartílago y hueso. El Drobal se retorció, sangrando por cada orificio. Ree se acercó, respirando con dificultad. Mataron niños, siseó. El alienígena gorgoteó. Ree le clavó el cuchillo en la garganta. La sala quedó en silencio. El puente parpadeaba con luces de advertencia. Sangre en cada panel. Las alarmas finalmente comenzaron a sonar. Demasiado tarde. Ree activó su comunicador. Puente asegurado. Prepárense para la extracción. Copiado, llegó la voz de Rain. Pero tenemos compañía. Define compañía. Unos 60 Drobal armados. Vienen hacia acá. Greab Bes sonrió. Ahora sí que hablamos. Atrincheraron el puente. Colocaron torretas remotas. Nico estableció una zona de muerte. Un pasillo largo, una entrada, una masacre total. Tomó el punto más alto que pudo encontrar. Vayan al punto de extracción, dijo Ree a los demás. Nico y yo ganaremos tiempo. Los alienígenas llegaron en oleadas, rugiendo, disparando ráfagas de plasma, llenando el aire con el hedor a ozono y sangre. El rifle de Nico restallaba una y otra vez.
Re luchaba como un hombre poseído, controlado, brutal, sin miedo. Cuando los alienígenas rompieron las defensas del puente, activó las cargas de retirada. El pasillo explotó en llamas. Él y Nico corrieron. Llegaron al nivel inferior justo cuando Rain abría la última puerta al muelle de mantenimiento. «¡Muévanse!», gritó Re. El equipo corrió hacia la nave de desembarco. Greaves arrastraba a Alan, herido pero respirando. «¿Cargas?», preguntó Re. Rain levantó el detonador, preparado y listo. La nave de desembarco se desacopló justo cuando llegaron las primeras cañoneras Drobal. Disparos de plasma pasaron zumbando, iluminando el vacío con una luz caótica. Pero estaban fuera, se habían ido. Y detrás de ellos, el crucero de guerra Drobal explotó. No en silencio, con furia. La onda de choque se extendió por las estrellas. Fuego y escombros esparciéndose como un orgullo hecho añicos. Re lo observó desde el visor, con los brazos cruzados, sangre en la mejilla. «Eso fue por Turnis 4, dijo. Nadie respondió. No era necesario. 2 días después, en toda la galaxia, el pacto convocó una sesión de emergencia. Los Drobal exigieron retribución. Lo llamaron terrorismo, un ataque a la paz, una traición. Pero las imágenes se extendieron más rápido que cualquier mentira. Los oficiales Drobal riendo, los cadáveres humanos, la silenciosa precisión del equipo de Re, la explosión. Otras especies observaron. Algunas estaban conmocionadas, otras impresionadas. Porque, por primera vez, la humanidad no suplicó. Contraatacó. Y ahora la galaxia se daba cuenta de algo aterrador. La paz había fracasado. Y los humanos, desatados, furiosos, sin cadenas, acababan de mostrarles lo que venía después. 3 días después de que el crucero de guerra Drobal explotara en una llama sin sol, la galaxia comenzó a fracturarse. Al principio, los medios lo cubrieron con cautela. Los medios controlados en la Ciudadela Prime lo llamaron una escalada desafortunada. Pascast se refirió a ello como un ataque humano no autorizado. La voz de la Unión susurró sobre elementos extremistas. Pero ninguno de ellos pudo borrar las imágenes. Ninguno pudo negar el mensaje. La arrogancia de los Drobal había invitado a una respuesta, y la humanidad había respondido como un depredador alfa herido. Sin piedad, sin vacilación. En los rincones más oscuros de la red galáctica, la versión cruda y sin editar de la incursión se extendió como la pólvora. Re Banner, con la mandíbula apretada y manchada de sangre, arrastrando a un Drobal moribundo por la cubierta. La precisión silenciosa y letal de Nico. El sonido de Greaves riendo bajo el fuego enemigo. No fue solo un ataque, fue un desafío. Y ese tipo de desafío no solo crea enemigos, crea aliados. En el borde exterior, en las viejas colonias mineras del cinturón de egreso, los trabajadores humanos organizaron manifestaciones, y no pacíficas. Quemaron banderas Drobal, se negaron a presentarse ante supervisores alienígenas. Un grupo de colonos en Jericho 7 tomó una estación de retransmisión completa y la declaró territorio soberano de la Tierra. Nadie había visto tanta unidad desde la década posterior al colapso de la Tierra. De vuelta en la Tierra, estallaron protestas en las megaciudades. Los civiles exigieron la dimisión del Consejo por permitir la masacre en Turnis 4, por arrodillarse ante un pacto que nunca los protegió. Los viejos políticos intentaron calmar a la gente. Fueron recibidos con ladrillos y cócteles Molotov. En las sombras, el Consejo Militar de la Tierra celebró una sesión de emergencia bajo el complejo del Ártico, en las profundidades subterráneas, lejos de la vigilancia del pacto. 6 generales, 2 comandantes de flota, un fantasma. El último era Re Banner, proyectado en un holograma granulado, con la armadura todavía rosada, sangre seca alrededor de su sien. No había dormido. No lo necesitaba. Desobedeció órdenes directas, dijo el almirante Arcon, su voz temblando entre la rabia y la incredulidad. Puso en peligro todo lo que construimos con el pacto. No, replicó Re con frialdad. Quemé lo que ya estaba fallando. ¿Cree que esto nos ayuda? Ha iniciado una guerra. Re no parpadeó. Ellos la empezaron.
Turnis 4 fue el detonante. Ustedes simplemente no tuvieron el estómago para apretarlo. No finjas que esto fue noble, espetó otro. Usted y su equipo ahora son criminales. Ha convertido a la humanidad en un objetivo. Ree se inclinó hacia adelante. Siempre hemos sido un objetivo. Simplemente estábamos demasiado ocupados arrastrándonos para darnos cuenta. La sala quedó en silencio. Finalmente, el general Corwin, un hombre con un solo ojo y una columna vertebral de hierro, habló. ¿Y ahora qué, comandante? ¿Cuál es su plan? Porque, nos guste o no, la galaxia acaba de verlo como nuestro representante. La expresión de Ree se endureció. Entonces es hora de que actuemos como si mereciéramos estar en el centro de atención. Mientras tanto, mucho más allá de la Tierra, en las profundidades del cuadrante Nefari, los Drobal no se quedaron de brazos cruzados. El alto comandante Psgar caminaba por el puente de su nave insignia, la Vox Altar, un gigante que hacía que el crucero destruido pareciera un juguete en comparación. Sus mandíbulas chasqueaban con irritación. Su orgullo estaba herido más profundamente que los sistemas perdidos de la nave. Nunca en la historia registrada de los Drobal una presa se había atrevido a atacar primero. Lo transmitieron, gruñó a su guardia de élite. Lo celebraron. Estos humanos, alimañas, mamíferos, nos humillaron. Su segundo al mando, Ectol, se estremeció al responder. El consejo está dividido. Algunos quieren la guerra. Otros sugieren diplomacia. ¿Diplomacia? Psgar se giró bruscamente. ¿Con simios? Ectol bajó la mirada. Preparen las flotas de purga. No más colonias. No más alianzas. Quemaremos la tierra. Luego borraremos cada puesto de avanzada, cada rastro. Alto comandante, el pacto. El pacto es débil. Si querían paz, deberían haber detenido a los humanos. De vuelta en los límites del espacio aliado, Ree estaba sentado dentro de un carguero reacondicionado que orbitaba una estación abandonada. Fuera de la red, ilegal y perfecto. Su equipo había crecido. Las imágenes de la incursión lo habían hecho famoso entre unidades renegadas, veteranos y aquellos ignorados durante mucho tiempo por el comando de la Tierra. Greaves se apoyaba en una consola cercana, viendo llegar los informes. Las flotas Drobal se están movilizando. Se acabó el sigilo, dijo. Parece que han terminado de jugar a la política. Ree permaneció en silencio. Nico entró en la habitación, arrojando un disco holográfico sobre la mesa. Más mensajes. Una docena de escuadrones de los sistemas Egreso y Tyrant quieren unirse. Exexploradores, ingenieros renegados e incluso algunos pilotos exiliados. Tenemos voluntarios. Entonces construiremos una resistencia, dijo Ree sin dudar. ¿Una resistencia? Preguntó Greaves, levantando una ceja. ¿Planeas dirigir esto como una rebelión? No, dijo Ree sombríamente. Planeo asegurarme de que la Tierra nunca vuelva a arrodillarse. Se volvió hacia el resto de la sala, una mezcla de rostros curtidos y nuevos reclutas. Hombres y mujeres que habían sido quemados, olvidados o ignorados. Todos vieron lo que hicieron en Turnis 4, dijo Ree. Eso no fue guerra. Fue exterminio. Y si pudieron salirse con la suya una vez, lo harán de nuevo. Lo harán de nuevo, murmuró Alan, todavía cojeando, pero de nuevo en pie. Ree asintió. No los detendremos hablando. No los detendremos esperando. Los detendremos recordándole a la galaxia quién demonios somos. Cogió una tableta de datos, abrió mapas estelares, marcó puntos débiles en las líneas de suministro Drobal, estaciones de retransmisión de gas, transportes de municiones, puestos de avanzada. Los golpearemos donde creen que están a salvo. Les haremos daño en lugares que no pueden defender. Sin planetas, sin civiles. Solo su orgullo, su poder, su maquinaria de guerra. ¿Crees que la Tierra nos respaldará? Preguntó Nico. Creo que la Tierra no tiene más remedio que fingir que no nos entrenaron. Greaves se rió. Eso es frío. Eso es supervivencia. Una semana después, la Resistencia volvió a atacar. Un buque de suministro Drobal no tripulado explotó fuera del cinturón de Voltraxis.
Los medios lo calificaron de accidente. No lo fue. Luego, un depósito de combustible en el sector 4A se quedó a oscuras. Un equipo de 10 ingenieros renegados de las colonias mineras de la Tierra se había infiltrado. Sin bajas, pero todo el sector se paralizó. Millones de créditos en pérdidas. Los Drobal culparon a los piratas. Sabían la verdad. Dentro de las cámaras de Vsgar, la rabia hervía. Se multiplican, siseó, sus garras arañando la mesa de acero frente a él. Cada vez que cortamos una cabeza, crecen 3 más. Ectol observaba en silencio mientras Vsgar miraba las imágenes. Los rostros de la resistencia, humanos, duros, desafiantes. No tienen imperio, murmuró. Ni mundo trono, ni grandes flotas, y aún así se extienden. ¿Se extienden?, repitió Ectol con cuidado, porque están desesperados. No, dijo Vsgar, girándose lentamente. Se extienden porque están furiosos. Y la furia es más difícil de matar que los ejércitos. En los días siguientes, el pacto comenzó a deshilacharse. La República Kuri condenó los ataques Drobal y pidió un alto el fuego. Los comerciantes Fari cortaron silenciosamente sus suministros a las flotas Drobal. Incluso la mente colmena de los Sirix, de sangre fría, envió sondas a la Tierra, no para amenazar, sino para estudiar. Los humanos habían hecho lo que nadie esperaba. Habían destrozado la ilusión de la invencibilidad Drobal. Y Ree Banner se convirtió en un nombre susurrado en búnkeres alienígenas, impreso en estandartes de forajidos, tallado en muros de prisiones. Ya no era un comandante. Era un símbolo. Pero no todos en la Tierra estaban de acuerdo. Dentro del complejo del Ártico, el Consejo entró en pánico. Vieron cómo su control sobre la paz se les escapaba de las manos. Enviaron órdenes de asesinato encubiertas, etiquetaron a Ree y su equipo como criminales de guerra, los denunciaron en todos los canales oficiales. Pero los soldados no escuchan a los traidores cuando uno de los suyos, el capitán Terrell, un condecorado oficial de la Armada de la Tierra, recibió la orden de derribar una nave de la resistencia renegada. Se negó, desertó y se llevó consigo 5 destructores y sus tripulaciones. La paz fracasó, transmitió a la galaxia. Pero la Tierra no. Ree estaba en el puente de su carguero robado, observando las firmas de la flota que se acercaba. 5 destructores de la Armada de la Tierra. Cientos de soldados listos para luchar. No porque se les ordenara, sino porque creían. Greaves se paró a su lado. ¿Y ahora qué? Ree no apartó los ojos del visor. Ahora, dijo, dejamos de ser la presa. El cielo sobre Tirros 6 ardía en rojo. No por el atardecer. Por la guerra. El contraataque Drobal llegó más rápido de lo que nadie esperaba. La inteligencia había estimado semanas. Tardaron solo 4 días. Ree Banner estaba en una cresta fuera del asentamiento de la colonia mientras las explosiones sacudían el horizonte. Las estaciones de radar avanzadas ya habían enmudecido. Luego, las comunicaciones de largo alcance. Cortadas en segundos. Los Drobal no solo estaban tomando represalias. Estaban transmitiendo un mensaje. Sin piedad, sin reglas. Estado, ladró Ree en su comunicador crepitante. La voz de Greaves. Segunda oleada entrando. Los cañones orbitales están caídos. Ahora están atacando desde órbita baja, desplegando caminantes pesados. Los civiles están atrapados. ¿Dónde? Sector 9. Tenemos algo de milicia. No es suficiente. Ree maldijo en voz baja. Tenía la mandíbula apretada, sus ojos escaneando el caótico desastre de abajo. Columnas de humo se elevaban de cráteres donde antes había casas, almacenes, clínicas. Tirro 6 no era un centro militar. Era un asentamiento de ingenieros, terraformadores, familias. Pero era humano. Eso era suficiente para los Drobal. Preparen las naves de desembarco, ordenó. Voy a entrar. Nico apareció detrás de él, rifle en mano, casco puesto. ¿Vas a cargar contra el fuego de los caminantes sin apoyo de blindados otra vez? Ree sonrió débilmente. Funcionó la última vez. Nico no sonrió. Van a matarte. Entonces mantente cerca.
El sector 9 era un infierno. Los edificios se derrumbaban bajo el peso de los bombardeos. El aire estaba espeso por el humo y el polvo de plasma. Los gritos resonaban a través de las comunicaciones rotas. Los civiles corrían por calles abiertas como heridas frescas. Y los caminantes Drobal, bestias mecánicas de 4 patas de 2 pisos de altura, se movían metódicamente, arrasando todo lo construido por humanos. La nave de Ree rompió la atmósfera como un cuchillo cayendo. Propulsores gritando, fuego antiaéreo persiguiéndola todo el camino. No esperó a aterrizar. La rampa bajó a media altura y Ree saltó. Su armadura golpeó la tierra. Rodó, se levantó disparando. Una ráfaga de plasma de su carabina cortó la articulación de la rodilla de un caminante Drobal. Chispas brotaron de la unión. La máquina se estremeció, tropezó. El misil de Greaves se estrelló contra su pecho un momento después, acabando con él en una bola de fuego que envió escombros chillando por las calles. Banner está en tierra, gritó alguien. La milicia, granjeros desarrapados con rifles de pulso y trajes de minería reutilizados, se unió a su posición. No preguntó nombres. No necesitaba rangos. Señaló. Ese edificio. Hay civiles refugiados dentro. Cubriremos su escape. Formen un muro de escudos. Nada pasa. Sí, señor. Otro caminante apareció. Luego 2 más. Ree recargó. Quieren convertirnos en un ejemplo. Nico aterrizó a su lado, disparando a través del humo. Entonces mostrémosles qué clase de ejemplo pueden ser los humanos. Siguieron 3 horas de lucha brutal. Mantuvieron la línea con agallas y rabia y nada más. Sin refuerzos, sin apoyo orbital, solo la unidad de Ree y quienquiera que aún tuviera aliento en los pulmones. Un caminante se derrumbó cuando Rain, sangrando por un oído, se subió a él, abrió la escotilla superior y arrojó 2 granadas dentro antes de saltar. Otro cayó ante la precisa puntería de Nico. Cada disparo encontraba un punto débil, como si no solo estuviera disparando, sino desmantelando. No ganaron. No realmente. Pero sobrevivieron. El último caminante se retiró. Las naves de desembarco Drobal se retiraron, no por miedo, sino por confusión. No entendían. Habían desplegado máquinas de guerra de élite en una colonia sin blindaje, y aún así perdieron la calle. Más tarde, dentro de los restos de lo que solía ser el centro de mando de Tirro 6, Ree quitó la tapa de una caja de municiones improvisada y se sentó en ella. Su armadura estaba chamuscada, le faltaba una hombrera. La sangre manchaba sus guantes, no toda suya. Frente a él, Greaves tosía a través del humo, con el brazo en un cabestrillo. Entonces, ¿esto es la victoria? Ree negó con la cabeza. Esto es supervivencia. Es todo lo que estamos haciendo ahora mismo. Rain entró cojeando, haciendo una mueca. Tenemos 5 naves de transporte que todavía funcionan. Estamos evacuando a los civiles ahora. Se estima que sobrevivieron 700. De 2000, murmuró Ree, mirando el suelo agrietado. Greaves golpeó un puño contra la pared. Deberíamos haber tenido defensas. Deberíamos haber tenido algo más que un puñado de malditos rifles de pulso. Nunca se suponía que ganáramos, dijo Nico en voz baja. No aquí. No según las reglas del pacto. Ree se puso de pie. Eligieron Tirros porque pensaron que nos quebraríamos. Miró por la ventana rota hacia el cielo teñido de rojo. Las naves de desembarco se elevaban con los últimos supervivientes. Pero no lo hicimos. Muy por encima, la Tierra observaba en silencio. El Consejo celebró votaciones de emergencia. Una facción pedía conversaciones de paz. Otra abogaba por la guerra abierta. Una tercera sugirió dejar que Ree muriera silenciosamente en el espacio y fingir que nunca existió. Pero el sentimiento público estaba a punto de estallar. Las imágenes de Tirros se extendieron, igual que las de Turnis 4. Solo que esta vez mostraban a los humanos contraatacando. Un video de Ree sacando a un niño que gritaba de un edificio en llamas se volvió viral en menos de 6 minutos. Otro de Nico arrastrando a un hombre herido a un lugar seguro mientras le disparaba a un Drobal en la cara a mitad de paso llegó a los circuitos de medios clandestinos.
El comando de la Tierra no pudo manipular eso, no pudo negarlo. Por primera vez, los ciudadanos no pedían paz. Pedían venganza. El siguiente golpe vino de la fuente más inesperada. Dentro de los archivos centrales de la Ciudadela Pax, una extensa fortaleza de datos propiedad del pacto, agentes desconocidos provocaron una fuga de datos. Miles de archivos, todos Drobal, todos condenatorios. La masacre de Turnis 4, autorizada. Tirro 6, control estratégico de la población. Docenas de otras colonias, algunas ni siquiera reportadas, marcadas para una esterilización silenciosa. La ilusión se hizo añicos. Los Drobal no solo habían atacado en represalia. Habían estado planeando el lento exterminio de la humanidad durante años. El pacto lo sabía. Ree observó cómo se desarrollaban las filtraciones desde su base a bordo de la caída del errante, ahora mejorada de un carguero a una nave de mando a gran escala. Permaneció en silencio mientras los datos se reproducían. Su equipo a su alrededor, ensangrentado, exhausto, pero muy vivo. Greaves rompió el silencio primero. Nunca iban a dejarnos crecer. Nico miró fijamente la pantalla. Éramos la amenaza, la única especie que no se arrodilló. Ree asintió. Entonces dejamos de arrodillarnos. Se volvió hacia la pantalla del mapa. Cadenas de suministro Drobal, bastiones de la Alianza, relés de comunicación críticos. Inicien la fase 2, ordenó. ¿Qué es la fase 2? Preguntó Rain. La voz de Ree era hielo. Hacemos que sangren. La siguiente serie de incursiones golpeó rápido y con fuerza. Las células de resistencia humana, antes dispersas y desorganizadas, ahora se movían con un propósito. Atacaron las rutas comerciales Drobal, desactivaron estaciones de fabricación de armas, paralizaron muelles orbitales. Y el equipo de Ree atacaron el corazón. Se infiltraron en una instalación científica clandestina en el vacío de Natari donde se experimentaba con prisioneros humanos. Liberaron a 50 supervivientes, filtraron todo. Ya no era una guerra por la supervivencia. Era una guerra por la justicia. En toda la galaxia, las especies que antes guardaban silencio ahora susurraban sobre elegir bando. Algunas se mantuvieron al margen, pero unas pocas dieron el primer paso. La República Falari, comerciantes neutrales desde hacía mucho tiempo, cerraron todos los puertos a las naves Drobal. La mente colmena Sirax envió un único mensaje críptico a la Tierra: su furia ha sido notada. Observamos. No era exactamente una alianza, pero tampoco una oposición. Era un comienzo. De vuelta en la Tierra, el Consejo se resquebrajó bajo la presión. El general Corwin se rebeló, tomó el mando de 3 batallones de la flota de la Tierra y desertó a la causa de Ree. Su mensaje fue transmitido en vivo: la paz no proviene del silencio. Proviene del desafío. El comandante Ree Banner representa a la humanidad, y yo estoy con él. Ese mismo día, 2 miembros de alto rango del Consejo dimitieron. El tercero desapareció. En el frío vacío del espacio a bordo de la caída del errante, Ree se reunió con Corwin en persona. El general, envejecido pero no doblegado, saludó primero. Debería haberte retirado después de Turnis, dijo Corwin. Debería haberte apoyado desde el principio. Ree le estrechó la mano. Estás aquí ahora. Eso es lo que importa. Corwin se hizo a un lado. He traído armas, de las de verdad. Cañones de riel, escudos de clase flota, sistemas de puntería asistida, y soldados. 10.000 voluntarios. Ree sonrió por primera vez en semanas. Acabas de darle a la humanidad su ejército. Pero muy lejos, en los restos calcinados de Tirro 6, el alto comandante Psgar estaba de pie entre las cenizas. Se agachó, recogió una muñeca humana medio quemada, la sostuvo en su mano con garras. Un soldado se le acercó por detrás. Señor, la inteligencia confirma que el comandante humano escapó. La resistencia se está extendiendo. Psgar miró la muñeca un momento más, luego la aplastó hasta convertirla en polvo. Que se extienda. ¿Señor? Psgar se giró lentamente, sus ojos brillando de odio. Cuando el fuego se extiende lo suficiente, dijo, todo arde.
La guerra nunca sigue un guión. La victoria en Tiro 6 había encendido algo. Sí. Pero Ree Banner sabía que no debía dejar que la esperanza nublara sus instintos. Los Droval seguían ahí fuera, sangrando, observando, conspirando. Estaba solo en la cámara de mando a bordo de la caída del errante, mirando el mapa holográfico. Habían aparecido nuevos marcadores rojos. Convoys Droval destruidos, estaciones militares saboteadas, incluso susurros de especies que desertaban del pacto por completo. El impulso estaba cambiando, pero los cambios traen consecuencias. Rain entró, con tensión en los hombros. Tenemos una señal. Débil, codificada a través de 5 relés. Origen, la falla lambda. Ree se giró. ¿Civil? Rain negó con la cabeza. El código militar coincide con una de nuestras unidades de exploración profunda. Vistos por última vez cerca del sector de Ilíada. Los ojos de Ree se entrecerraron. Ilíada era espacio vacío. Nada más que rocas negras y satélites en descomposición. ¿Qué dice? Rain vaciló. Dice que tenemos un traidor. Ree vio la grabación en silencio. Una transmisión de video temblorosa. Uno de los suyos, con el casco roto, sangre en la mejilla. La voz del hombre temblaba a través de la estática. Si estáis viendo esto, nos tendieron una trampa. Seguimos información hasta un supuesto depósito de combustible Droval, pero era una trampa. Sin guardias, sin combustible, solo uno de los nuestros. Keyen. Nos estaba esperando. Desactivó la nave de extracción antes de que llegáramos. Me miró a los ojos y dijo, nunca tuvimos una oportunidad. Solo estamos comprándole tiempo a la Tierra. Luego abrió fuego. El mensaje terminaba ahí. Greaves ya estaba caminando de un lado a otro cuando las luces volvieron a encenderse. Sabía que algo andaba mal con ese bastardo. Keyen no está hecho como nosotros. Siempre hablando del bien mayor como una maldita marioneta del Consejo. Rain negaba con la cabeza. Dirigió 3 incursiones para nosotros, salvó civiles, construyó nuestra red de comunicaciones en la franja exterior. ¿Por qué cambiar de bando ahora? Ree tenía la mandíbula apretada. Porque alguien llegó a él. Nico entró el último, silencioso, siempre observando. He revisado los registros de fondo, dijo. Keyen recibió una ráfaga de datos encriptados hace 6 días. Origen, comando de la Tierra, anulación de nivel 6. Rain maldijo. Así que el Consejo sigue intentando mover los hilos. Están perdiendo el control, añadió Nico. Y tienen miedo. Ree no habló durante un largo rato. Cuando finalmente lo hizo, fue con la gravedad de un comandante que ya había enterrado a demasiados. Consíganme todo lo que tengamos sobre Keyen. Cada puesto que ha visitado, cada soldado con el que ha hablado en la última semana. Si hay podredumbre en nuestras filas, la estirpamos ahora. Ree y su equipo rastrearon el último movimiento de Keyen hasta un relé clandestino en Bastión 3, un puesto de escucha humano abandonado en el profundo espacio de asteroides. Ningún registro oficial lo ubicaba allí, pero los datos de la caja negra decían la verdad. Keyen había atracado, permanecido 42 minutos y se había marchado de nuevo. Ree llevó un escuadrón en persona. La estación estaba muerta. Sin luces, sin calor, solo el zumbido de los sistemas en espera y el rancio hedor a traición. Se movieron por los pasillos en silencio. Rain escaneó las paredes. Las redes eléctricas están intactas. Alguien las desvió. Greaves abrió de una patada una escotilla sellada. Dentro, los núcleos de datos aún brillaban. Y entonces lo encontraron. Una baliza de transmisión, todavía caliente, configurada para enviar una única ráfaga codificada cada 12 horas. Ráfagas a la Tierra, pero no al Consejo. A una unidad naval de operaciones encubiertas de la Tierra, la División Omega. Tienes que estar bromeando, murmuró Greaves. ¿Todavía están operativos? Pensé que los habían disuelto después del asunto de Próxima. Oficialmente, dijo Ree, pero Omega nunca respondió a los oficiales. Descifraron los registros de mensajes. Era peor de lo esperado. Keyen no solo se había cambiado de bando.
Había sido un observador infiltrado desde el principio, informando sobre Ree, rastreando los movimientos de las células, coordinando con una flota en la sombra que orbitaba justo fuera del territorio del pacto. Su último mensaje decía: Ree Banner ya no está bajo control. El mito está creciendo más rápido que el hombre. Se recomienda protocolo de terminación. Rain miró a Ree, atónito. Quieren borrarte. Ree no respondió. Se quedó mirando el mensaje durante mucho tiempo, luego se apartó. Dime que podemos rastrear su posición actual. Nico tocó su visor. Intercepté un ping de onda corta hace 2 horas. Keyen se está reuniendo con alguien en la estación Vera. ¿Alguien? Un enviado Drobal. Greaves maldijo en voz baja. No solo nos está traicionando, nos está vendiendo. Ree asintió una vez. Entonces mostrémosle en qué comerciamos nosotros. La estación Vera se encontraba al borde de un cinturón de asteroides. Mitad comercial, mitad mercado negro. El tipo de lugar donde podías comprar una bomba nuclear, un borrado de memoria o tu propia tumba en la misma hora. Ree y su equipo se movieron bajo la apariencia de contrabandistas. Sin estandartes, sin insignias. Dentro, la estación bullía de calor y neón. Comerciantes, mercenarios, forajidos, todos apretados hombro con hombro, la mitad de ellos armados, todos peligrosos. Ree caminaba con determinación. No a través de ellos, sino entre ellos. No estaba allí para esconderse. Estaba allí para terminar algo. Rain le pasó el rastreo de la señal. Keyen está en el ala oeste, habitación 82 Delta. Hay movimiento dentro. Al menos 3 firmas de calor. Se movieron como cazadores, derribaron la puerta rápidamente. Humo, gritos. Un embajador Drobal muerto antes de que pudiera levantar un arma. Un segundo intentó correr. Nico lo abatió con un disparo en la nuca. Keyen fue el último. Estaba junto a la ventana, con las manos en alto, una pistola intacta sobre la mesa a su lado. No suplicó. No corrió. Sonrió. Imaginé que serías tú, le dijo a Ree. Eres un traidor, dijo Ree secamente. Keyen se encogió de hombros. Soy un realista. ¿Crees que esto termina en una victoria humana? Estás construyendo un mito a base de cadáveres. ¿Y nos vendiste? Mantuve viva la lucha. La tierra se está preparando. Ree. Silenciosamente, con cuidado. Tu fuego, incontrolado, inmanejable. Ardes demasiado rápido, demasiado fuerte. No dejarás nada más que cenizas. Ree dio un paso adelante. ¿Y qué crees que soy yo ahora? Un error. Ree sacó su arma y le disparó en el estómago. No en la cabeza. Dejó que Keyen cayera lentamente, jadeando, ahogándose en sangre. No mereces una muerte limpia, susurró Ree. No mereces desvanecerte como un mártir. Mereces sangrar como el resto de nosotros. El cuerpo de Keyen golpeó el suelo, se crispó una vez y luego se detuvo. Greaves exhaló lentamente. Una serpiente menos. Nico se acercó a la ventana. Pero no la última. 2 días después, los Drobal tomaron represalias más duras que nunca. Atacaron una colonia neutral, Baltos Ridge. Población 8.000. Sin presencia militar, sin resistencia, solo familias, mineros y niños. Los Drobal usaron armas incendiarias, la quemaron hasta los cimientos. Sin supervivientes. La galaxia huyó, no solo los humanos. Incluso las especies neutrales lo condenaron. Los Falari enviaron una flota de guerra para bloquear el territorio Drobal. La República Kitty rompió abiertamente los acuerdos del pacto. Sgar se había pasado de la raya. Pero no le importaba. Dentro de la cámara de guerra a bordo de la Vox Altar, se paró ante un enorme mapa estelar y señaló la posición de la Tierra. No quiero colonias, gruñó. No quiero símbolos. Quiero su hogar, su cuna, su planeta. Pero señor, dijo Ectol nerviosamente, atacar la Tierra directamente, eso sería la guerra con todas las facciones humanas, incluso el Consejo. Sgar enseñó los dientes. Entonces finalmente elegirán un bando. De vuelta en la caída del errante,
Ree observaba las imágenes de Baltos Ridge en silencio. No había palabras, solo fuego. Great Bess estaba a su lado, con la mandíbula apretada. ¿Cuál es nuestro movimiento? Ree miró un momento más, luego se apartó. Dejamos de defender, dijo. Pasamos a la ofensiva. Destrozamos sus líneas de guerra. Destruimos su combustible, sus naves de mando, su moral. Señaló los registros de la flota. Atacamos la Vox Altar. Todos se quedaron mirando. Eso es un suicidio, dijo Rain. Es una fortaleza de 3 kilómetros de largo, una flota personal. Es su centro de mando. Exactamente, dijo Ree. Si le cortas la cabeza, el cuerpo se desmorona. Great Bess hizo crujir sus nudillos. Por fin. Nico asintió una vez. Hagámoslo personal. Ree los miró a cada uno. Sin uniformes, sin medallas, solo rostros endurecidos. Todos con cicatrices diferentes, pero todos con cicatrices. Habló con calma. Basta de defensa. Basta de sangrar. Basta de esperar. Dio un paso adelante. Es hora de recordarle a la galaxia cómo es realmente la furia humana. La Vox Altar no era solo un buque de guerra. Era un símbolo. Representaba todo lo que los Drobal creían sobre sí mismos. Invencibles, dominantes, intocables. 3 kilómetros de armadura viviente, baterías de plasma lo suficientemente potentes como para resquebrajar lunas, y una estructura de mando incrustada en lo más profundo de su núcleo como un corazón que nunca dejaba de latir. Y Ree Banner iba a arrancarlo. En la sala de guerra central a bordo de la caída del errante, la atmósfera era tensa como el acero, cargada de una tensión no expresada. Todos sabían lo que significaba esta misión. No era otra incursión. No era un símbolo. Era un suicidio. Rain, la experta en demoliciones, se inclinó sobre la mesa holográfica, frunciendo el ceño. Esto roza la locura. ¿Siquiera sabes cuántos satélites defensivos tiene esta cosa a su alrededor? 37, respondió Nico con calma. Y 3 cruceros en órbita, más 2 flotas de escolta a un salto de distancia. Rain gesticuló salvajemente. Entonces, ¿cómo diablos pasamos todo eso? Ree, silencioso hasta ahora, dio un paso adelante. Tocó el mapa estelar, haciendo zoom en un cúmulo de microsatélites lejos del sistema central. Porque están esperando una flota. No están esperando un ataque fantasma. Expuso el plan con una simplicidad brutal. Robarían un buque minero, desarmado, sin marcar. Usarían las rutas de los convoys mineros orbitales para acercarse al alcance de la Vox Altar, y luego perforarían el casco desde abajo a través de su sistema de purga de desechos, un área apenas monitoreada porque se consideraba estructuralmente impenetrable. Una vez dentro, se dividirían. Un equipo a los reactores del motor, el otro al puente. Colocar cargas. Terminarlo. Rain negó con la cabeza. No hay retirada, no hay evacuación. Una vez que estemos dentro, o volamos la cosa o morimos en ella. Ree asintió. Exacto. Great Bess sonrió. Ya era hora. El carguero minero robado se llamaba Piedad del Sabueso. Una bestia torpe y oxidada con alarmas de descompresión que sonaban más como gritos que como advertencias. Perfecto. Lo suficientemente feo como para evitar sospechas, pero lo suficientemente grande como para ocultar a 6 combatientes de la resistencia en su vientre. Abordaron en silencio. Sin discursos, sin grandes despedidas. Ree ya no creía en los discursos. Dentro de la bodega de carga, Great Bess revisó su cinturón de municiones. Si muero en esta nave, dijo, quiero que sea junto a algo que explote. Morirás gritando como un niño, murmuró Rain, conectando sus detonadores. Mejor que morir de rodillas, replicó Great Bess. Ree escuchaba pero no se unió a la broma. Estaba de pie cerca del visor, observando las estrellas estirarse y parpadear a medida que se acercaban a la zona de salto. Cada milla más cerca de la Vox Altar se sentía más pesada. No era miedo, era concentración. Pensó en Turnis 4, en Tirro 6, en Baltos Ridge, quemado tan limpiamente que hasta la piedra se derritió. Pensó en el silencio del consejo,
en los traidores del gobierno en la sombra de la tierra que susurraban sobre tolerancia estratégica mientras los niños eran reducidos a cenizas. Todos habían abandonado el alma de la humanidad por una silla en la mesa del pacto. Ree nunca quiso la silla. Quería volcar la mesa. La Vox Altar se cernía delante, negra, angular, monstruosa, rodeada por un enjambre de satélites parpadeantes como una colmena de insectos protegiendo a su reina. Entraron sin ser detectados, fingiendo ser un carguero averiado que buscaba deshacerse de residuos mineros. A la burocracia Drobal no le importó. Aprobaron la solicitud. El equipo de Ree se rió para sus adentros. La nave flotó hacia el puerto de Purga, derivando suavemente hacia la base de la nave de mando. Se movieron rápido, dentro de trajes ambientales. Cortaron el vientre del carguero y se acoplaron a la parte inferior de la Vox Altar con abrazaderas magnéticas. Greaves fue el primero en pasar por la brecha, abriendo un agujero en el túnel de mantenimiento de residuos. Apestaba. El aire era denso, metálico y cargado de podredumbre química. No importaba. Se metieron dentro como ratas a través de una tubería de la muerte. Dentro de la Vox Altar, era peor. Pasillos resbaladizos, iluminación verde opaca, drones de patrulla automatizados moviéndose con un ritmo mecánico. Ree guió al grupo a través de conductos de ventilación y pasillos ciegos, siguiendo los esquemas internos que habían robado a un ingeniero capturado 3 semanas antes. Se separaron en el cruce central. Rain y Nico fueron a la izquierda, a las cámaras del motor. Ree, Greaves y Alan fueron a la derecha, al puente. Tenían 23 minutos. Rain llegó primero a las cámaras del motor. Esperaban resistencia. En cambio, encontraron algo peor. Prisioneros. Humanos. Cientos de ellos, desnudos, encadenados, utilizados como baterías biológicas para regular el flujo de energía y la transferencia de calor a través de sistemas de retroalimentación neuronal. Era un tipo de tecnología que la humanidad ni siquiera había considerado desarrollar. Rain se quedó mirando la pared de rostros, algunos apenas respirando, otros ya muertos. Uno lo miró. Una chica, tal vez de 15 años. No, susurró ella. Él dio un paso adelante. Estamos aquí para sacaros. No, dijo ella de nuevo, pero esta vez no era miedo. Era una advertencia. Entonces la trampa se activó. Guardias Drobal surgieron de conductos laterales ocultos. 10, luego 15, luego más. Rain y Nico dispararon rápido y con fuerza, derribando la primera oleada en segundos. Pero no fue suficiente. Rain gritó cuando una cuchilla de plasma le cortó el muslo. Cayó de rodillas, la sangre brotando. Nico lo arrastró detrás de un generador, cubriéndolo con una precisión mortal. Tenemos que volar el núcleo, jadeó Rain. Lo haremos, dijo Nico, colocando una carga en la pared del reactor. Pero los niños. Nico hizo una pausa, miró a los humanos encadenados. Luego se puso de pie. Prepárate para correr. Rain parpadeó. ¿Qué? Nico activó su camuflaje y salió al combate. Uno por uno, disparó a las ataduras. Uno por uno, los prisioneros cayeron, arrastrándose hacia las salidas. Recibió un disparo en el pecho. Siguió en pie. Recibió otro, y otro. Activó la última carga, se volvió hacia Rain y asintió. Luego las luces se apagaron y la habitación explotó. Al mismo tiempo, Ree y Greaves llegaron al puente. Cuerpos por todas partes, pero sin disparos. Se movieron a través de pasillos vacíos, cada vez más profundos, hasta que Ree se dio cuenta de la horrible verdad. Nos están esperando. Greaves levantó su rifle. Entonces no les hagamos esperar. Las puertas del puente se abrieron. Dentro estaba el alto comandante Vsgar. Solo, masivo, blindado, tranquilo. ¿Viniste? Dijo. Qué humano de tu parte. Ree apuntó su arma. Esto termina ahora. Vsgar se rió entre dientes. ¿Crees que matarme termina esta guerra? Creo que enterrarte envía un mensaje. Vsgar se movió como un rayo, lanzándose con una lanza. Ree apenas lo esquivó. Greaves disparó 2 veces.
Ambas balas rebotaron en la armadura del alienígena como piedras contra un tanque. Ree lanzó una granada cegadora y cargó. Lucharon brutalmente. Bsgar no era solo un estratega. Era un guerrero. Le desgarró el hombro a Greab Bes con un tajo, derribándolo. Ree placó a la bestia contra una consola, clavó un cuchillo de combate en el hueco entre sus placas pectorales. Tu furia, gruñó Bsgar, ahogándose en sangre. Destruiremos a tu gente. No, dijo Ree, girando la hoja. Los salvará. Apretó el gatillo. El cuerpo sin cabeza de Bsgar cayó al suelo. Greab Bes tosió sangre. Mataste al hijo de perra. Ree no habló. Colocó las cargas en las paredes del puente y activó su comunicador. Aquí Ree Banner. La Vox Altar va a caer. Rein, estado. Silencio, luego crepitaciones. Nico se ha ido. Salvamos a algunos, no a todos. Reactores listos. Ree exhaló. Tienes 90 segundos para salir. Ya en movimiento. Ree levantó a Greab Bes. ¿Estás bien? Mejor que él, gruñó Greab Bes, pateando el cadáver de Bsgar. Corrieron. Los pasillos se tiñeron de rojo mientras las alarmas sonaban. Los soldados Droval entraron en pánico. La muerte de su comandante había roto la cadena de mando. Sin Bsgar, no había unidad. Ese era el don de la humanidad. Mata al centro, y el resto olvida cómo respirar. Ree y Greab Bes se lanzaron por el túnel de la brecha segundos antes de que la Vox Altar explotara desde dentro. El fuego recorrió su longitud como un infierno exhalando. De vuelta a bordo de la caída del errante, contaron los nombres. Nico, perdido. Alan, muerto en la reentrada. Rein, vivo, pero por poco. No celebraron una ceremonia. Se sentaron en la oscuridad, cada hombre sosteniendo el silencio como un arma. Ree se paró ante ellos finalmente, sangrando, cansado y furioso. Golpeamos el corazón, dijo. Matamos al arquitecto. Pero nos costó todo, susurró Rein. Ree lo miró a los ojos. Valió la pena. Fuera de la nave, los restos de la Vox Altar flotaban en el espacio, brillando como un sol maldito. Y en toda la galaxia, las especies se levantaron. El pacto se estaba desmoronando. La humanidad ya no suplicaba por la paz. Estaba haciendo la guerra. La noticia de la destrucción de la Vox Altar hizo añicos la galaxia. No solo sacudió a los Droval. Los rompió. Durante 2 siglos, la Vox Altar había sido más que un buque de guerra. Era un ícono, un trono en movimiento. Era el asiento de poder desde el cual Bsgar comandaba imperios, emitía órdenes de exterminio y negociaba a través del miedo. Ahora eran cenizas, y los humanos lo habían vuelto a hacer. Las imágenes llegaron a todos los rincones de las estrellas, filtradas por células de resistencia supervivientes, estaciones de transmisión clandestinas y contrabandistas que se habían convertido en patriotas de la noche a la mañana. Ree Banner de pie en las ruinas del puente. El cadáver mutilado de Bsgar a sus pies. Luego la explosión, captada desde la órbita. Una flor. Ardiente de venganza floreciendo en el espacio. La galaxia no solo fue testigo de una victoria. Fue testigo de un ajuste de cuentas. En la Tierra, el pánico se extendió por el Consejo como fuego en trigo seco. El consejero Bernd, principal enlace con el pacto, se derrumbó en plena transmisión en vivo después de tartamudear. No teníamos conocimiento de este acto de agresión. Los miembros restantes se reunieron en secreto, en las profundidades del complejo del Ártico, con la desesperación arañando sus voces. Esto no se puede permitir, gritó uno. Acaban de declarar la guerra en nombre de nuestra especie sin autorización. Los Droval han nombrado a Ree criminal de guerra, siseó otro. Y no solo amenazan con represalias. Exigen la cabeza de Ree Banner. Quieren la cooperación de la Tierra para entregárselo. Siguió un largo silencio. Entonces alguien susurró, tal vez deberíamos. El consejero Tarn, callado hasta ahora, se cruzó de brazos. Ha puesto a media galaxia en contra del pacto. Y no finjamos que alguna vez lo controlamos. ¿Qué es la vida de un hombre para evitar una guerra planetaria? La consejera Meyer, la última con algo de agallas,
Lo fulminó con la mirada. ¿Quieres vender al único soldado que está ganando? Tarn se burló. Nos está ganando un funeral. Mientras tanto, en órbita sobre Tirro 6, a bordo del reparado y renombrado verdugo de la Vox, Re estaba en la mesa táctica con Rain y Greab Bess. Nico se había ido. Alan se había ido. La mitad del equipo se había ido, pero no estaban débiles. Eran más agudos ahora, más centrados. El brazo de Rain estaba en un cabestrillo, con quemaduras en el lado izquierdo de su cara, pero su mente no se había embotado. Tocó la pantalla que mostraba los movimientos de la flota Droval. Después de que volamos la Vox, su cadena de mando colapsó en 4 sectores, dijo. Algunas de sus colonias se están retirando. Otras, bueno, están matando a sus propios oficiales en luchas de poder. Greab Bess sonrió oscuramente. Me encanta verlo. Re no sonrió. Estaba observando un marcador rojo parpadeando en la esquina de la pantalla. La Tierra. ¿Cuál es la situación con el mundo natal? Preguntó. Rain vaciló. Mixta. Los civiles se manifiestan a tu favor. Los soldados están divididos. La mitad de la armada quiere unirse a nosotros. La otra mitad sigue las órdenes del Consejo. ¿Y el Consejo? La expresión de Rain se agrió. Oficialmente, en silencio. Greab Bess se inclinó. Extraoficialmente, están hablando con enviados Droval. Ofertas de paz, cláusulas de rendición. Están intentando venderte. Re permaneció inmóvil como una estatua tallada en rabia. Así que preferían vender a su propio comandante antes que enfrentar la tormenta. Rain no respondió. No era necesario. Esa noche, Re estaba solo en la bahía de observación, mirando la Tierra desde la órbita. Era hermosa, todavía azul, todavía respirando. Recordó ser un niño antes de la guerra, antes del espacio, antes del pacto. Tumbado en la hierba y mirando estrellas que no significaban nada. Ahora cada una de ellas se había cobrado una vida. No estarás pensando en bajar allí, ¿verdad? La voz pertenecía a Carara, una exoficial de inteligencia de la Armada asignada al verdugo de la Vox 2 semanas antes. Ojos agudos, lengua más afilada. Había luchado con Re una vez, años atrás. Una operación de reconocimiento que salió mal. Habían perdido gente. Ella lo había culpado. Ahora estaba aquí. Eres el único fantasma que el Consejo teme más que a mí, dijo Re sin volverse. Cara se acercó a su lado. El Consejo ha puesto precio a tu cabeza. Extraoficial, por supuesto. Vales más muerto que vivo. Es bueno saber que finalmente tengo un valor. Te venderán. Re. No subestimes lo desesperados que están. Él se volvió hacia ella. Que vengan. Ella lo estudió por un largo segundo, luego dijo. Hay alguien en la Tierra que quiere conocerte. ¿Quién? Un general. Re levantó una ceja. Corwin ya está con nosotros. No Corwin. Dudó, luego pronunció el nombre. Elías Banner. Re parpadeó, se congeló. Mi padre está muerto. Cara negó con la cabeza. No. Pasó a la clandestinidad hace 10 años. Ha estado trabajando dentro de la División Omega. Pero después de la Vox Altar, envió un mensaje para ti. Le entregó un chip de datos. Re lo reprodujo a solas. El rostro que apareció en la pantalla era más viejo, más canoso, pero inconfundible. Su padre, un hombre que había desaparecido sin decir palabra. Un hombre que Re creía que había muerto en silencio. Si estás viendo esto, has hecho algo que nadie más tuvo las agallas de hacer. Golpeaste al enemigo donde duele. Hiciste que la galaxia temiera a la humanidad de nuevo. Y por eso, estoy orgulloso de ti, más de lo que nunca sabrás. Pero no me quedé en silencio por nada. He estado trabajando encubierto dentro del Consejo, del Pacto, de la propia Omega, recopilando datos, exponiendo debilidades. Y encontré algo, hijo. Algo más grande incluso que Psgar. Los Droval no actuaban solos. Re se inclinó hacia adelante. Hay otra mano detrás de la guerra. Algo más profundo, algo más antiguo. Han estado filtrando inteligencia a ambos lados. Quieren el caos. Están planeando algo para después de.
Que el fuego se apague. Necesito que bajes. Te lo explicaré todo, pero solo en persona. Solo una vez. El mensaje se cortó. Greaves no estaba contento. No estarás considerando esto en serio, ¿verdad? Ree se sentó a la cabeza de la mesa, silencioso, concentrado. Es mi padre. Te abandonó durante una década. Ni una palabra. Y ahora quiere una reunión después de que prendimos fuego a la galaxia. Rain añadió. Huele a cebo. Kara intervino. No está mintiendo. He trabajado con él. Es brutal, cauteloso, pero no un traidor. Greaves negó con la cabeza. Incluso si dice la verdad, el consejo te matará en el segundo que tus botas toquen el suelo. Ree se puso de pie. Entonces más les vale ser rápidos. Descendió solo, sin uniforme, sin un ejército, solo una cápsula de desembarco de civil disfrazada de contenedor de carga. Aterrizó con fuerza en los desiertos de Mojave, lejos de las ciudades, lejos de la vigilancia. Caminó 6 millas a través de la arena y el silencio antes de ver el búnker oculto. Se abrió antes de que llamara. Y allí estaba él, el general Elias Banner, su padre. El hombre que le enseñó a disparar, a pensar, a nunca suplicar. No se abrazaron, solo se miraron como espejos. Pensé que estabas muerto, dijo Ree. Elías asintió. No eres el único. Se sentaron dentro del búnker, austero, frío, eficiente. Elías lo expuso todo. Los Drobal no eran los autores intelectuales. Eran soldados, ejecutores. Pero la guerra, el impulso de extinción, venía de más arriba, de una subsección del pacto que nunca mostraba su rostro. Los Valari, una especie borrada de los registros oficiales, que se creía extinta desde hacía mucho tiempo. Pero no se habían ido. Estaban manipulándolo todo. ¿Por qué? Preguntó Ree. Porque el caos limpia el tablero, dijo Elías. Quieren ser los únicos que queden en pie cuando la galaxia olvide quién empezó todo. Y la Tierra, nos quieren rotos, no destruidos. No ahora. Solo lo suficientemente destrozados como para no volver a levantarse jamás. Ree se puso de pie. Su voz era fría. Entonces los cazaremos a ellos a continuación. Pero afuera, el consejo se movió. Drones sobrevolaban el desierto. En el momento en que Ree entró en la atmósfera de la Tierra, habían sido alertados. El consejero Tarn sonrió mientras la pantalla mostraba las coordenadas fijadas. Terminen con el renegado, ordenó. El viento del Mojave estaba cargado de silencio. El polvo se arremolinaba sobre el suelo agrietado como el aliento de un dios enterrado. Ree Banner estaba en la entrada del búnker, con los ojos fijos en el horizonte, observando cómo unas motas se hacían más grandes bajo el sol de la tarde. Cápsulas de desembarco, 9 de ellas, rápidas, negras, sin insignias. Conocía ese diseño. Escuadrones de la muerte de la División Omega. Su padre, Elías, estaba a su lado, con el rifle colgado del pecho, sin sorprenderse. No perdieron el tiempo, murmuró. Nunca lo hacen, dijo Ree. ¿Les avisaste? Elías no se inmutó. Fui yo quien te advirtió. Pensé que intentarían la diplomacia. Supongo que se saltaron esa parte. Entonces subestimaste a los bastardos. La voz de Ree era fría, cansada de esperar que la lógica regresara a una galaxia que la había quemado viva. Tocó su comunicador una vez. 3 pitidos cortos. Una señal de banda estrecha enviada a órbita. Un solo mensaje, refuerzos. Silencio. 1 hora. Si seguía respirando en 60 minutos, alguien vendría. Si no, sería solo otro cuerpo olvidado en el polvo de la Tierra. La primera nave de desembarco golpeó el suelo con un estruendo sónico. El polvo se levantó. 12 soldados de Omega desembarcaron. Armaduras negras mate brillando bajo el sol, cascos sin rostro fijos en las coordenadas de Ree y Elías. No pidieron la rendición, no llamaron a la negociación. Abrieron fuego. Ree se agachó, rodó detrás de un afloramiento rocoso mientras el plasma devoraba la tierra donde acababa de estar. Elías devolvió el fuego, abatiendo a un soldado con un disparo limpio en la cabeza.
El cuerpo se desplomó con la rígida finalidad de hombres entrenados haciendo su trabajo, incluso cuando eran los villanos. Esto no fue idea de tu consejo, gritó Elías por encima de los disparos. Esto es Tarn. Ha sido comprado por los Valari. Ree gruñó, devolviendo el fuego. Elías asintió, lanzándose detrás de una caja de acero. Ha sido su marioneta durante años. Canalizaron armas a Omega. Han estado dentro de la política de la Tierra desde antes del pacto. Cada guerra que libramos, ellos son los que querían que estuviéramos distraídos. Ree disparó 3 veces, se agachó mientras una granada caía cerca, la explosión levantando tierra y rocas en un geyser. ¿Cuán profundo?, preguntó Ree. Elías miró por encima. Lo suficiente como para que ni siquiera matarlo lo arregle. Ree gruñó. Entonces no lo arreglamos. Lo quemamos. 20 minutos después, estaban rodeados. 3 escuadrones flanqueando, movimientos de precisión, entrenados por los mejores porque eran los mejores. Humanos matando a humanos otra vez. Greaves se habría reído de la ironía. Nico simplemente habría alineado disparos a la cabeza. Ree no tenía a ninguno de los dos ahora. Sangraba por un rasguño en el costado, respirando con dificultad, con los pulmones ardiendo. A Elías no le iba mucho mejor. Los huesos viejos ya no estaban hechos para tiroteos. Entonces llegó el dron altavoz. Flotó a baja altura. La voz del consejero Tarn retumbó, engreída y llena de autosuficiencia. Ree Banner, te has convertido en un símbolo del caos, no de la salvación. Un criminal, un falso héroe. Te di la oportunidad de dar marcha atrás. Ahora te doy una última oferta. Ríndete. Depón las armas. Acepta las consecuencias de lo que has hecho. Ree se levantó lentamente, con sangre en el costado, la mano apretada con fuerza alrededor de su rifle. Miró al dron flotante y luego escupió directamente hacia él. ¿Quieres matarme? Ven a hacerlo tú mismo. El dron hizo una pausa, luego explotó en chispas. No más palabras. 33 minutos de combate. Justo cuando la munición comenzaba a escasear, y Ree pensaba en cómo preferiría morir antes que caer en manos de Omega, algo rasgó el cielo. No era una cañonera. No era una cápsula de desembarco. Era un crucero de guerra. El verdugo de la Vox. Entró gritando en órbita baja, rasgando la estratosfera de la Tierra como un cuchillo a través de cuero mojado. Sus motores aullaron, proyectando una sombra sobre el desierto. Luego vino el segundo sonido. Desembarcos. No enemigos esta vez. Su gente. Greaves, vivo. Rain, remendado, cojeando pero lleno de odio. Carrara, liderando 3 escuadrones de combatientes de la resistencia que se habían colado en órbita cuando la Tierra no miraba. Greaves aterrizó junto a Ree, con el rifle en alto. ¿Me echaste de menos? Ree asintió, empapado en sangre. ¿Te tomaste tu tiempo? Tuve que matar a un espía del Consejo en la cubierta de lanzamiento, dijo Greaves, ya proporcionando fuego de cobertura. El bastardo se parecía a uno de los nuestros. Probablemente un Valari. Rain gritó en su comunicador. Flanqueando por la izquierda. Sector 3. Escuadrones 2 y 4. Muévanse ahora. Carrara se deslizó junto a Elías, arrastrándolo a cubierto. Está mal herido. ¿Vivirá?, dijo Ree. Carrara lo miró. Tú podrías no hacerlo. Lo sé. La batalla dio un giro rápido. Los soldados de Omega no estaban preparados para el repentino revés. Pensaron que estaban matando a un fantasma. En cambio, encontraron un ejército. Greaves se encargó personalmente de 3 de ellos en combate cuerpo a cuerpo. Uno tenía una cuchilla. Greaves se la quitó, le rompió el visor con el codo y enterró el cuchillo donde solía estar la laringe. Rain instaló una torreta remota que cambió el curso de la batalla en minutos, cegando a 2 escuadrones antes de que se dieran cuenta de que no era un dron defectuoso. Y Ree, el cazaba, ya sin esconderse. Se movía por el campo como una cuchilla en movimiento. Cada bala precisa, cada movimiento impulsado por una rabia ganada a pulso. No habló. No gritó. Mató porque no quedaba nada que decir. Cuando cayó el último soldado de Omega,
el campo de batalla se calmó. Greaves se acercó cojeando, arrastrando el cuerpo de un líder de escuadrón. Lo dejó a los pies de Ree, la guardia personal de Tarn. Todavía respiraba. Ree se agachó, le arrancó el casco. El hombre parpadeó, pálido, joven, confundido. ¿Sabes quién soy?, preguntó Ree. El soldado asintió débilmente. Dijeron que lo destruirías todo. Ree lo miró a los ojos. Tenían razón. Se puso de pie, levantó su rifle, y sin dudarlo, acabó con él. La tormenta pasó, y por primera vez en años, Ree miró a la tierra, no como un hogar que defender, no como un símbolo, sino como un campo de batalla que necesitaba ser limpiado. De vuelta a bordo del verdugo de la Vox, estaba en la sala de guerra, respirando con dificultad. Elías en la enfermería, Carrara a su lado, Greaves con hielo en las costillas y Rain reconectando sus comunicadores. El consejo era un caos. Tarn había guardado silencio. Los rumores decían que había huido del complejo. Otros, que estaba muerto. El resto del consejo se fracturó, sin saber si rendirse, huir o unirse a Ree. A Ree Banner no le importaba. Envió un mensaje a cada estación de la Tierra, comando militar, red civil. Su voz, su rostro, su verdad. Esta guerra no ha terminado. Nunca lo estuvo. Los Droval están rotos. Pero solo eran la máscara. Detrás de ellos están los Valari, los que han estado jugando a ser dioses tras las cortinas. Han visto lo que han hecho a las colonias, a las familias, a nosotros. Y han visto lo que hemos hecho en respuesta. Ya no somos víctimas. Somos el ajuste de cuentas. Si están con el consejo, con el silencio, con la sumisión, caerán con ellos. Si están con nosotros, entonces luchen. Terminó el mensaje. Carrara exhaló. Acabas de declarar la guerra a los verdaderos gobernantes de la galaxia. Ree asintió. Ya era hora. Greaves se rió a pesar de la sangre en su camisa. ¿Y ahora qué, comandante? Ree miró fijamente las estrellas. Querían hacer de nosotros un ejemplo, dijo. Pero seguimos aquí. Somos la especie que se arrastró fuera del lodo, se enseñó a sí misma a matar dioses y siguió adelante incluso cuando las estrellas decían que no debíamos. Somos la humanidad. Se giró, con los ojos ardiendo. Y aún no hemos terminado. La guerra por el alma de la humanidad había comenzado. El mensaje de Ree se extendió por el sistema solar como una onda de choque, encendiendo fuegos de rebelión en las minas de Marte y en las ciudades flotantes de Venus. La flota de la Tierra se dividió. Los leales al viejo consejo se atrincheraron en la órbita alta, mientras que los desertores, liderados por el general Corwin, se unieron a la armada improvisada de Ree. La guerra civil no duró mucho. Los soldados se negaron a disparar contra sus hermanos. En menos de una semana, el consejo se disolvió y sus últimos miembros fueron arrestados. Ree Banner, el renegado, se convirtió en el líder de facto de una especie al borde de la aniquilación. Pero los Valari no esperaron. Eran antiguos, pacientes y crueles. No respondieron con flotas, sino con susurros. A través de redes diplomáticas ocultas, ofrecieron a otras especies del pacto los restos del espacio humano a cambio de su lealtad. Algunos aceptaron, viendo una oportunidad para expandirse. La galaxia se convirtió en un tablero de ajedrez de alianzas cambiantes, con la Tierra como el rey acorralado. No podemos luchar contra todos a la vez, dijo Elías desde su cama en la enfermería, su voz ronca pero firme. Ree estaba a su lado, mirando un mapa táctico que brillaba con docenas de amenazas rojas. No lo haremos, respondió Ree. No lucharemos su guerra. Lucharemos la nuestra. El plan era audaz, casi suicida. En lugar de defender su territorio, atacarían el centro neurálgico de los Valari, un mundo oculto en una nebulosa de materia oscura que Elías había descubierto, Praxos. Nadie lo había visto en milenios. Era una leyenda. Es una fortaleza, advirtió Carrara, analizando los escasos datos. Sus defensas son teóricas, pero se cree que pueden manipular el propio espacio-tiempo a su alrededor. Entonces no iremos por la puerta principal, dijo Greaves, golpeando el mapa con un nudillo. Iremos por el sótano.
La resistencia reunió todo lo que tenía: el verdugo de la Vox, los destructores de Corwin y una flota de naves civiles y mineras modificadas, equipadas con armas robadas y escudos improvisados. No era un ejército. Era una turba furiosa con destino a las estrellas. La noche antes de partir, Ree encontró a Rain en la cubierta de observación, mirando el vacío. «Perdimos a Nico por una nave», dijo ella en voz baja. «Ahora vamos a por un sistema estelar entero». Ree se paró a su lado. «Nico murió para que pudiéramos llegar aquí. No lo desperdiciaremos». El asalto a Praxos fue una sinfonía de caos y precisión. La flota civil saltó al sistema en puntos aleatorios, una distracción masiva que activó las defensas automáticas de los Valari. Mientras los antiguos cañones desgarraban el espacio, el verdugo de la Vox y su escolta militar se deslizaron a través de un corredor gravitacional, una ruta peligrosa que aplastaría a cualquier nave menos ágil. Praxos era un mundo de cristal negro y luz fría. Sus ciudades se elevaban como agujas hacia un cielo sin estrellas. Ree lideró el equipo de asalto en persona. Greaves, Rain, Carara y los mejores de sus veteranos. Aterrizaron en el Polo Sur, desprotegido, y se infiltraron en la ciudadela central a través de túneles geotérmicos. Los Valari no eran guerreros como los Droval. Eran delgados, etéreos, casi espectrales. Luchaban con energía psiónica, convirtiendo los miedos de sus enemigos en armas. Los pasillos se retorcían con pesadillas. Greaves vio a los piratas de Lunaris Prime levantarse de entre los muertos. Rain vio arder a los prisioneros de la Vox altar. Pero el equipo de Ree estaba forjado en un fuego más real que cualquier ilusión. «No es real», rugió Greaves, atravesando las apariciones a tiros. «La sangre real huele peor». Llegaron a la cámara del Nexo, donde el líder Valari, una figura luminosa conocida solo como el Oráculo, flotaba en el centro de una matriz de energía. Asterisco pequeños simios furiosos, resonó la voz del Oráculo en sus mentes, no con palabras, sino con pura condescendencia. Asterisco su existencia es un error estadístico. Vuelvan a su lodo y los dejaremos vivir como las mascotas que son, asterisco. Nosotros no suplicamos, dijo Ree, levantando su rifle. La batalla final no fue de armas, sino de voluntad. El oráculo desató una tormenta psíquica que hizo que la sangre de sus oídos hirviera. Pero Ree se mantuvo firme, su mente un bastión de pura y fría rabia. Vio Turnis 4. Vio Tirro 6. Vio a Nico caer. Vio a su padre, un fantasma durante una década. Vio a una especie entera al borde del abismo. Esa furia no era un miedo que el oráculo pudiera usar. Era un arma. Mientras Ree mantenía la atención del oráculo, Rain colocó la última carga en la base de la matriz de energía. «Ree, ahora», gritó. Ree disparó, no al oráculo, sino a la lente de enfoque sobre él. La energía psiónica, sin control, se replegó sobre sí misma. El oráculo chilló, una nota discordante que hizo añicos el cristal de la cámara. La explosión no fue de fuego, sino de luz y silencio. La ciudadela se desmoronó y el equipo de Ree escapó por los pelos mientras el planeta moría. La caída de Praxos envió una onda por toda la galaxia que silenció todas las demás guerras. Sin sus amos, las especies compradas por los Valari se retiraron, confundidas y temerosas. Los Droval, ya rotos, se rindieron incondicionalmente. La humanidad no se convirtió en la nueva gobernante de la galaxia. No lo querían. Se convirtieron en algo más importante. La especie que había mirado al abismo, había sido empujada a él y había salido arrastrándose, llevando consigo la cabeza de sus dioses. Se convirtieron en la prueba viviente de que ninguna correa es lo suficientemente fuerte. Meses después, Ree estaba de pie en un balcón con vistas a una tierra reconstruida, junto a su padre. La paz era extraña, incómoda. ¿Y ahora qué?, preguntó Elías. Ree miró las estrellas. Ya no parecían enemigas. Solo, vacías, esperando. Ahora, dijo Ree, vivimos. La historia de la humanidad en las estrellas apenas comienza. Si quieres ver más crónicas de furia y supervivencia, dale a me gusta y suscríbete. La galaxia está observando.